Dr. Warren tenía el escalpelo listo. El Dr. Warren hizo una reverencia y con todo el sarcasmo que pudo dijo: "Su paciente está listo, señor". Con movimientos deliberadamente lentos, Morton reveló un frasco de cristal de figura extraña al cual, sin que Warren lo supiera, había terminado esa misma mañana. La sala se llenó del olor de aceites aromáticos, mientras Morton colocaba el dispositivo sobre el rostro del nervioso paciente y comenzaba a administrar su poción. Mientras las manos del señor Abbott caían a los lados y se sumía en un profundo sueño, Morton se volteó hacia el Dr. Warren y, como devolviéndole el sarcasmo, le dijo: "Señor, su paciente está listo". Y el Dr. Warren realizó la operación en un total silencio, en lo que podríamos llamar un silencio hermoso, porque solo se escuchaba la respiración profunda y relajada del paciente en el domo de éter. Durante la cirugía no pareció dar signos de dolor o reacción. Estaba calmado, lo cual era diferente a los demás pacientes que había operado el Dr. Warren. Y para el asombro de todos, no dio señales de que hubiera sentido algo. Cuando la operación hubo terminado, el Dr. Warren se dirigió a la audiencia expectante y dijo: "Caballeros, esto no es una patraña". Y con esto comenzaba una nueva era. Morton había inventado una sustancia que cambiaría por sí sola el rostro de la cirugía. Al menos eso era lo que él quería transmitir. El líquido contenido en el frasco, cuyo olor estaba disfrazado con perfume, no era más que éter. Una sustancia que era conocida desde hacía cientos de años. De hecho, en ese entonces, había dos sustancias anestésicas, éter y óxido nitroso, también conocido como gas hilarante. Ambas eran muy populares como drogas recreativas. Eran económicas y de fácil adquisición. Se habían convertido en las favoritas de los adolescentes, estudiantes de medicina y de la clase alta. En los espectáculos itinerantes, una forma de entretenimiento, utilizaban éter u óxido nitroso e invitaban a participantes de la audiencia para que subieran y respiraran los gases. Así que tanto el éter como el óxido nitroso estaban en todas partes. Sin embargo, nadie parecía notar que estaban en presencia de un medicamento para la tortura del dolor quirúrgico. Finalmente, un dentista llamado Horace Wells lo notó. Wells había participado en una demostración de gas hilarante en una feria rural. Horace Wells notó que uno de sus coparticipantes se había cortado una pierna sobre el escenario y nunca sintió dolor o reacción de ningún tipo. Así que se preguntó si esto podría ser utilizado en su consultorio odontológico. ¿Por qué a Wells no se le da el crédito por el descubrimiento de la anestesia? Cuando fue al Hospital General de Massachusetts a hacer una demostración de odontología sin dolor, las cosas no salieron tan bien. Desafortunadamente no utilizó la cantidad suficiente de óxido nitroso y el paciente sintió dolor. Todo el mundo lo ridiculizó. ¿Y quién estaba allí para ser testigo de este fracaso? El antiguo socio de Wells, William Morton. Morton, quien había tenido una brillante carrera como estafador antes de dedicarse a la medicina, siempre estaba en busca de una manera nueva de hacer dinero e inmediatamente vio una mina de oro, pero necesitaría ayuda. Así que partió a visitar a su antiguo profesor de química, el químico de fama mundial, Charles Jackson. Tuvieron una discusión de palabras muy bien seleccionadas en la que Morton trató de extraer tanta información como le fue posible sobre el óxido nitroso. El Dr. Jackson dijo: "Bien, en lugar de utilizar óxido nitroso, que es muy difícil de controlar, lo que realmente debería utilizar es éter sulfúrico. Una dosis de veras los sacará de combate". Así que ahora todas las piezas estaban en su lugar. Morton había obtenido la idea de la odontología sin dolor de Wells y la idea de utilizar éter de Jackson. Estaba listo para su gran debut. Era un charlatán, pero a veces la ciencia necesita de un charlatán. Creo que en todo caso, Horace Wells necesitaba a alguien con el tipo de codicia y avaricia que William Morton aportó a la inadvertida colaboración que llevó al descubrimiento de los anestésicos. Cuando se corrió la voz de la cirugía sin dolor en el Hospital General de Massachusetts, Morton, Wells y Jackson se disputaban el crédito, y Morton, previsiblemente, trató de ganar dinero. Pero por mucho que trató, nunca logró ver ni un centavo del descubrimiento y terminó arruinando su vida. Se hundió cada vez más, hasta que se convirtió casi en mendigo al final de su vida. Salió un artículo en la revista Atlantic Monthly que apenas mencionaba su aporte al descubrimiento del éter.
Le daba todo el crédito al Dr. Jackson y esto lo devastó. Poco después, mientras paseaba en un carruaje por un parque de la ciudad de Nueva York con su esposa, Morton sufrió una especie de ataque, saltó del carruaje y se lanzó al lago. Su esposa lo llevó al hospital, pero cuando llegaron, ya estaba muerto. El jefe de cirugía que mostraba las salas a los estudiantes vio a Morton, lo presentó de manera póstuma a sus estudiantes y dijo: «Caballeros, ante ustedes está un hombre que ha hecho más por aliviar el sufrimiento que cualquier otro estadounidense que haya vivido». Resulta irónico que una sustancia que llegaría a aliviar el dolor durante generaciones de pacientes llevara consigo una maldición que dejara tal sufrimiento tras de sí. Al final, Wells y Jackson no tuvieron un mejor destino que Morton. Wells terminó suicidándose a los 33 años de edad, y Jackson perdió la razón y murió en una institución para enfermos mentales. De manera que este descubrimiento, y no intento convertir esto en mitología griega, pero era casi como si el dolor fuese una especie de dios que recibió un golpe mortal de estos tres hombres, pero que en su caída acabó con ellos también. Porque había algo rondando en el camino que no permitiría que ninguno de ellos saliera ileso. Cuando al regreso veamos a James Snow, sus médicos tendrán que detener su corazón para realizar su cirugía compleja. Y conoceremos al obsesionado médico que pasó su vida buscando la manera de hacerlo. Son las 9 de la mañana. James Snow duerme plácidamente en la sala de operaciones. Estamos haciendo la incisión en el pecho, entre las costillas. El Dr. Colvin no puede operar un blanco que se mueve, de manera que antes de que pueda operar la válvula de James, necesita detener su corazón. El corazón es muy grande, el corazón salta mucho. Ahora entra en juego el juguete más grande e impresionante del quirófano, el corazón pulmón artificial. Así que esa es la cánula arterial para el corazón pulmón artificial para que envíe sangre oxigenada al paciente. Retire la mesa. El corazón pulmón artificial o puente cardiopulmonar es exactamente eso. Asume las funciones del corazón y los pulmones mientras el corazón del paciente está detenido. Y entonces se detendrá. Durante las siguientes 3 horas, el corazón pulmón artificial oxigenará y hará circular la sangre de James Snow, mientras el Dr. Colvin trabaja en un corazón perfectamente estacionario. Finalmente, la reparación está completa, y es hora de regresar a la vida al corazón de James Snow. Apáguela. De acuerdo, ya estamos desconectados del corazón pulmón artificial. El paciente está surtiendo su propio cuerpo, el corazón está latiendo bien. Para entender realmente cuán extraordinario es esto es todo lo que debes saber. En los años 60, cuando el Dr. Colvin comenzó su entrenamiento médico, la cirugía a corazón abierto era una nueva frontera. Mientras la cirugía en el resto del cuerpo había progresado a saltos durante la primera mitad del siglo XX, la cirugía del corazón se rezagaba tristemente por una simple razón. No se podía detener el corazón sin matar al paciente. Pocos sintieron la frustración de su impotencia más que un joven residente de cirugía llamado John Gibbon. En el otoño de 1930, Gibbon hacía una colegiatura bajo la guía del eminente cirujano Edward Churchill en el Hospital General de Massachusetts. Una noche se le pidió que se quedara despierto y que observara a una mujer que había desarrollado un enorme coágulo en su arteria pulmonar. Jack se quedó allí sentado viendo mientras esta pobre mujer enfermaba más y más conforme pasaba el tiempo. Cada vez se ponía más azul. Bien, la mujer murió. Era una mujer joven. Y a Gibbon le angustiaba mucho no haber podido hacer nada al respecto. Dijo, saben, si tan solo pudiésemos hacer un puente sobre el corazón, desviar la circulación para que pudiéramos abrir con seguridad la arteria pulmonar y sacar los coágulos, estos pacientes no tendrían que morir. La idea de crear una máquina que hiciera esto posible quedó firmemente grabada en la cabeza de Gibbon. Pero por ahora, acababa de casarse con la asistente técnica del laboratorio del Dr. Churchill, Maylie, y se dedicarían a iniciar una vida juntos.
Después de su primera experiencia en el Hospital General de Massachusetts, regresó a Filadelfia, recibió un buen puesto en el hospital y comenzó a practicar cirugía. Y pudo haber continuado de ese modo de no ser por el recuerdo de la noche que pasó en el Hospital General de Massachusetts, observando impotente mientras su paciente moría. La idea del corazón-pulmón artificial que le había venido a la cabeza lo acechaba y le había pedido al Dr. Churchill que le permitiera regresar a Boston nuevamente como becario para comenzar a trabajar en el corazón-pulmón artificial. No recibió ningún estímulo para hacerlo. Churchill mismo no estaba muy entusiasmado con la idea porque pensaba que no llegaría a ninguna parte. Con apenas el más mínimo estipendio para vivir y sin beca para investigar, Gibbon dependía de sus propios recursos. Obtuvo mangueras y tapones en ferreterías. No lo hacía en un laboratorio prístino, reluciente y cromado. Buena parte era hecha en casa. Con la ayuda de Meili, Gibbon construyó la primera bomba rudimentaria. Pero cuando llegó el momento de comenzar a probarla, tuvieron un problema. Necesitaban pacientes. Él y su esposa originalmente hacían estos estudios en gatos. Los gatos parecían estar disponibles, especialmente en los callejones de Boston, donde iban a cazarlos y atraparlos para sus estudios. En 1935, después de muchos fracasos, Gibbon tuvo éxito en detener el corazón de un gato mientras lo mantenía con vida con la bomba durante varios minutos. Jack dijo que estaban tan abrumados de alegría que se levantaron y bailaron alrededor del laboratorio. Su celebración fue extremadamente prematura. Mantener con vida a un gato era una cosa, pero harían falta 20 años más de trabajo incesante antes de que Gibbon tuviera una bomba capaz de mantener con vida a un humano adulto. El 6 de mayo de 1953, 23 años después de haberla concebido por primera vez, Gibbon utilizó la máquina para operar a Cecilia Babolek, una joven de 18 años con un agujero entre dos de las cámaras del corazón. Y ese día la operó. No hubo una gran audiencia. Se hizo una fotografía instantánea de la operación, pero salió bien. Pudo suturar y la paciente se recuperó muy bien. Desde entonces, tuvo esencialmente un corazón normal. Con su exitosa cirugía en Cecilia Babolek, John Gibbon se había probado a sí mismo y al mundo entero que su corazón-pulmón artificial funcionaba, y con esto literalmente le había dado vida al nuevo campo de la cirugía a corazón abierto. Lo que nos lleva de vuelta a James Snow. Tradicionalmente una operación de corazón como la suya habría requerido de una prolongada estadía en el hospital, pero no en la actualidad. Asombrosamente, solo 3 días después de su cirugía, el Dr. Snow pudo salir caminando del hospital con un corazón saludable y solo una pequeña cicatriz en su pecho. Christopher tiene 18 meses de edad. Él y su padre llegaron recientemente de Ecuador y no tenían idea de que pronto se iban a convertir en los personajes centrales de un misterio médico. Una prueba rutinaria de piel en su chequeo anual mostró que Christopher había estado expuesto a la tuberculosis. Permanecerá aislado hasta que hayamos examinado a sus padres. La tuberculosis es una enfermedad altamente contagiosa, que resulta aún más peligrosa por ser con frecuencia invisible. Es importante que tratemos de ver si la enfermedad realmente está en su cuerpo, en sus pulmones. Aunque se ve saludable, el peligro en que se halla Christopher es muy real. De no ser tratada, la tuberculosis puede ser altamente destructiva e incluso fatal. ¿Ha tenido el bebé algún tipo de tos? La tuberculosis se propaga por el contacto cercano, de manera que si Christopher ha estado expuesto, alguien cercano a él debe ser el portador. El problema es que ninguno de los padres de Christopher parece estar enfermo. Hacemos mucho de lo que consideramos trabajo detectivesco. ¿Ha venido alguien a visitar de Ecuador? Sí. Actualmente, los médicos y los funcionarios de salud pública tienen las herramientas para investigar el misterio de quién le transmitió la tuberculosis a Christopher, y una vez hallados habrá que tratarlos antes de que infecten a otros. Pero a finales del siglo XIX, este tipo de pesquisas no era ni siquiera una opción, porque aunque la tuberculosis era la principal causa de muerte, nadie sabía cómo se producía el contagio.
Se pensaba que uno heredaba pulmones débiles del padre o la madre y que se podía resistir esta tendencia familiar mediante un buen cuidado. No se creía que fuera una enfermedad contagiosa o que pudiera propagarse. De hecho, abundaban teorías extrañas e imprecisas sobre cómo se transmitían las enfermedades. La gente creía que las enfermedades infecciosas podían darse por un cambio insano del clima, que estuviera muy frío y cambiara muy caliente. Podían ser ideas religiosas, que las personas hubieran hecho algo malo, un castigo de Dios. Podían ser emanaciones gaseosas. Algunas personas pensaban que las nieblas y vapores que provenían de estanques y lagos eran los responsables, entre otras teorías. Para finales del siglo XIX, muchas de las grandes mentes de la ciencia habían comenzado a creer que organismos microscópicos, los gérmenes, podían ser responsables por la transmisión de las enfermedades, pero nadie había logrado probarlo. Luego, en 1882, en un laboratorio en el Instituto Imperial de Salud de Berlín, un joven médico alemán llamado Robert Koch hizo lo que ningún otro había logrado. Koch tuvo éxito por primera vez en probar que un germen era responsable por causarle una enfermedad a seres humanos. Y la enfermedad era la tuberculosis. Casi no se puede imaginar cómo sería hoy, porque antes nadie tenía idea de qué causaba estas cosas terribles. Y repentinamente alguien lo demuestra. De hecho, era en realidad la prueba absoluta de que un germen causaba la enfermedad en los humanos. Este estremecedor descubrimiento le trajo notoriedad a un hombre que apenas unos años antes había sido un desconocido médico de un pequeño pueblo. Lo extraño es que era un médico rural y que después vio a todos estos animales en el campo que estaban muriendo por anthrax. Un día, con su esposa como asistente, en una pequeña área compartida con su consultorio, decidió dar un vistazo e hizo un cultivo del material que se obtuvo de los animales que morían de anthrax. Con una serie de sencillos pero extraordinarios experimentos, Koch había aislado el germen del anthrax y había probado que era responsable por la enfermedad. Ahora, 6 años más tarde, había descubierto el germen de la tuberculosis y había probado de una vez por todas lo que llegó a ser conocido como la teoría de los gérmenes. Armado con este nuevo conocimiento, se dedicó a buscar las causas de algunos de los más formidables enemigos de la humanidad. Hizo un descubrimiento detrás del otro. El anthrax fue uno y el aislamiento del bacilo tuberculoso confirmó la teoría de que los gérmenes causaban las enfermedades. Muchos quedaron perplejos. En poco tiempo, él y sus discípulos descubrieron las causas del cólera, la difteria, el tifo y la sífilis, por nombrar unas pocas. Fue realmente un periodo que marcó un hito, y en el que descubrieron que cualquier microorganismo podía causar enfermedades. Ahora sabían qué buscar, y conforme pasó el tiempo, podían entonces comenzar a pensar en los tratamientos porque sabían qué buscaban. Después de 8 años exitosos aislando gérmenes, Koch sentía la enorme presión de inventar las curas. Esta presión creció cuando en 1890 fue invitado para ser el presentador de honor en el Congreso Internacional de Medicina en Berlín. El gobierno alemán, por la fama de Koch por la tuberculosis, tenía la esperanza de algo aún más grande, como un tratamiento para la tuberculosis. Porque una cosa es descubrir el organismo, pero una muy distinta es tratarla y curarla. Y Koch no los decepcionó. En su presentación hizo un extenso reporte de sus experimentos con una sustancia que llamó tuberculina y cerró su intervención diciendo: finalmente he hallado una sustancia que tiene el poder de evitar el crecimiento del bacilo de la tuberculosis. Anunció de manera indirecta que había descubierto que la tuberculina podía prevenir la tuberculosis. Lo dijo de manera vaga, pero las personas lo creyeron de inmediato. Y por supuesto, su fama hizo que todos le creyeran. Fue noticia de primera página en todo el mundo porque esta enfermedad era, y aún es, un gran flagelo. Llovieron los pedidos de todas partes del mundo de muestras de su cura para la tuberculosis. Solo había un problema: la tuberculina no funcionaba. Resulta que la tuberculina empeora en lugar de mejorar a quien padece.
No la había probado. Tenía una especie de corazonada por algunos experimentos previos. De hecho, se estima que resultó en cientos de muertes por tuberculosis que de otro modo no habrían ocurrido. Pocas personas sobrevivirían a un escándalo de esta magnitud, pero Koch lo hizo. De no haber sido tan famoso como era, probablemente lo habrían acabado. Pero lo que lo salvó fue su historia de lo que había logrado antes. De hecho, hizo más que salvarlo. Incluso después del escándalo, el gobierno alemán lo nombró director de su propio instituto para el estudio de enfermedades infecciosas. Y en 1905, por sus investigaciones y descubrimientos en relación con la tuberculosis, Robert Koch se hizo merecedor del Premio Nobel de Medicina. Al regreso, los médicos de Christopher tomarán los pasos para determinar si realmente tiene tuberculosis. Y conoceremos a un hombre sin entrenamiento científico, que asombró al mundo médico con lo que vio a través de su microscopio. El primer objetivo de la investigación de la tuberculosis de Christopher es determinar si realmente tiene la enfermedad. Esta es la parte fácil. Una placa del pecho muestra que aunque aparentemente le han detectado a tiempo, existe evidencia clara de tuberculosis en los pulmones de Christopher. Ahora sus médicos deben determinar qué cepa de tuberculosis es la que tiene y cómo curarla. Para contestar estas preguntas, deberán criar los gérmenes de Christopher en el laboratorio y luego probar su sensibilidad a varias drogas. La impresionante tecnología que servirá de ayuda a los técnicos para identificar y visualizar al invasor microscópico en el cuerpo de Christopher es la última tecnología del siglo XXI. Pero nada de esto habría sido posible sin el improbable explorador del siglo XVII que describió por primera vez el mundo microscópico. Con frecuencia se dice de las luces guías en la historia de la medicina que hicieron sus descubrimientos parados sobre los hombros de gigantes. Estudiaron en grandes instituciones, aprendieron de grandes mentes y construyeron sobre las ideas y observaciones de aquellos que los antecedieron. Anton von Leeuwenhoek es una brillante excepción. Sin ningún tipo de educación en medicina o ciencias, realizó sus extraordinarios descubrimientos valiéndose únicamente de sus ojos, su imaginación y de un pequeño microscopio hecho a mano. Lo interesante de von Leeuwenhoek es que era un tapicero de oficio. Tenía una tapicería curiosamente primorosa. También era conserje de medio tiempo. El asunto es que se interesó en la fabricación de microscopios. Anton von Leeuwenhoek nació y fue criado en el pequeño pueblo holandés de Delft durante la segunda mitad del siglo XVII. A los 30 años comenzó a limar lentes y a construir microscopios rudimentarios como pasatiempo. La mayoría de las personas cree que von Leeuwenhoek inventó el microscopio. En realidad fue Zacharias Jensen quien por primera vez describió los principios del microscopio en 1590. De hecho, durante 50 años antes de von Leeuwenhoek, las personas veían a través de microscopios. La gran diferencia es que las personas veían cosas que podían ver con sus propios ojos y usaban el microscopio para verlas con mayor claridad. Lo que hizo Leeuwenhoek fue mucho más notable. Primero comenzó limando lentes. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Esto proviene de una parte muy profunda de él que no se puede explicar y tuvo el sentido de utilizar estas lentes para ver donde nadie nunca había visto antes. Si se puede formular un principio cualquiera por hacer un descubrimiento científico, uno de ellos es utilizar un nuevo instrumento para ver en lugares en que las personas nunca antes han visto. Y esto era exactamente lo que había hecho Leeuwenhoek, y lo que halló fue de veras sorprendente. Decidió observar agua de lluvia que había estado estancada durante varios días. Y cuando observó, quedó absolutamente maravillado. Vio pequeños animales que se movían de un lugar al otro. Estaba absolutamente maravillado. Observó semen, espuma de charca, y halló e identificó a muchos tipos de organismos.
Observó su propia sangre y vio por primera vez los glóbulos rojos. Además de eso, observó su propio semen y vio estas extrañas criaturas que se movían de un lado a otro. Siendo un investigador de nacimiento, documentó meticulosamente sus hallazgos. Y a principios de la década de 1670 comenzó a escribirle cartas a la Real Sociedad en Londres describiendo su trabajo. Una carta comenzaba así: descubrí pequeñas criaturas en el agua de lluvia que había estado emposada durante unos pocos días en una tina nueva que estaba pintada de azul. Procedió a descubrir todas las cosas increíbles que había observado a través de sus lentes. Los miembros de la Real Sociedad fueron menos que receptivos. Los científicos profesionales siempre sienten desprecio por las personas que consideran intrusos. La época de Leeuwenhoek no era distinta a la actual en ese caso. Este era un hombre, un tapicero de Holanda desconocido para estas personas de Londres que tenían un nombre hecho en las ciencias. ¿Qué iban a pensar? Los miembros de la Real Sociedad reaccionaron con una hostilidad sutilmente disimulada. Esta es la carta de este tapicero holandés sin educación a quien realmente no conocemos, escribieron, en la que dice haber descubierto miles de animales en una pequeña gota de agua de lluvia. Deberá enviarnos verificaciones de estos hallazgos de parte de otros en quienes podamos confiar. Así que todos los notables del pueblo fueron a ver por el microscopio, incluyendo a su sacerdote. Luego le escribieron una carta a la Sociedad Real informándoles sobre su teoría. Cuando les mostró a sus invitados el vinagre bajo el microscopio, algunos de ellos se mostraron tan asqueados por el espectáculo que juraron que nunca más usarían vinagre. Leeuwenhoek escribió luego: ¿qué tal si uno le dijera a estas personas en el futuro que hay más animales en los dientes de la boca de un hombre que habitantes en todo el reino? Aunque los descubrimientos de Leeuwenhoek les parecían repugnantes, todos querían observar el mundo que se ocultaba bajo su microscopio. La realeza de todas partes de Europa visitó la tapicería para ver a través del microscopio y ver el mundo invisible. De hecho, la reina María de Inglaterra también visitó la tapicería para ver a través del microscopio. Finalmente, después de que Leeuwenhoek presentara decenas de trabajos ante la Real Sociedad y de que Robert Hooke confirmara sus hallazgos, la augusta institución que originalmente lo había evitado lo aceptó como uno de los suyos. Fue el único tapicero sin educación y conserje de medio tiempo en convertirse en miembro de la Real Sociedad de Londres. Pero tuvieron que pasar 200 años para que Robert Koch probara la teoría de los gérmenes como causa de las enfermedades, para que el mundo entendiera el significado de los organismos que poblaban el mundo que Leeuwenhoek veía bajo su microscopio.